presentonas, presentarte y ellos dos traen camiseta roja. Good afternoon. Yo me iba a poner una We press the button. It's already pressed. Bueno, Okay. ya está grabando. Está bien. Buenas tardes. Good afternoon, yes. We're going to continue with a discussion about what it means to be the Lord's disciple, and specifically, what is the cost of being a disciple. Gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a continuar con el estudio de lo que es el discipulado y también cuál es el costo de ser un discípulo de Jesús. Okay. We're going to, before we begin, we're going to have prayer. If someone would like to pray for Si us. alguien de la audiencia, por favor, nos guía en oración antes del estudio. Gracias. Señor, le agradecemos esta tarde lo bueno que es con nosotros. Dios, gracias por la vida, la salud. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo y conociendo más su palabra. Pedimos, Señor, que sea con nosotros en esta tarde. Por favor, Dios, perdone nuestros pecados. Sea propicio a nosotros. Límpienos, Señor, en la sangre de Cristo y ayúdenos, Señor, que podamos estar limpios para poder aprender y tener comunión con su palabra. Por favor, Espíritu Santo, guíenos, ábranos el entendimiento, ilumínenos para aprender sus verdades. Por favor, sea con nosotros y ayúdenos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All right, we're talking about the cost or the price of discipleship. Entonces estamos hablando del costo o del precio a pagar por el discipulado. And we're going to begin a little bit before where we left off last time. Entonces vamos a leer, a remontarnos un poquito atrás de donde quedamos la semana pasada. Okay, great. Good. En Lucas 9:23 se dan otras tres condiciones para el discipulado. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La primera condición de este versículo, negarse a sí mismo, significa colocar la voluntad de Dios antes que la nuestra. Decir no a nuestros propios intereses y deseos, con el fin de decir sí a los deseos que Dios tiene para nosotros. Es un rechazo de nuestra propia voluntad y la aceptación de la voluntad de Dios. Por ejemplo, decimos no a nuestros deseos de ambición egoísta, placeres pecaminosos o de venganza, con el fin de poder adoptar las metas de Dios para nuestras vidas, encontrar nuestro placer en Él y permitir que Dios trate con las personas que nos causan algún daño. Tomar la cruz es estar dispuesto a sufrir penalidades a causa de nuestra identificación con Jesucristo o a causa del deseo de hacer su voluntad. En los tiempos del Nuevo Testamento, la cruz denotaba la forma más cruel de sufrimiento y muerte. Los discípulos están dispuestos a sufrir por Jesús, lo que a veces significa pagar con nuestras vidas, lo cual puede suceder incluso hoy en día. Casi todos los días tenemos la oportunidad de identificarnos con Jesucristo y hacer su voluntad frente a la oposición, la burla o la persecución. ¿Podemos seguir a Jesús y sufrir por Él? All right. Third condition, right? Now we're going to look at a couple of verses in this third condition for discipleship. Entonces en esta tercera condición por el discipulado veremos un par de versículos. And we're going to read some words that are going to sound a little strange. Y vamos a leer algunas palabras que nos van a parecer algo extrañas. Let's continue. Continuamos. La tercera condición de este pasaje es seguir a Cristo. Esta es una invitación a vivir con Jesús en la relación más estrecha posible, de manera que estamos haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito
para nuestras vidas. Cuando Jesús invitó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan para que le siguieran, Él les dijo que los haría pescadores de hombres. Seguir el propósito de Jesús para nuestras vidas implicará al menos traer a otras personas a Él. Jesús dijo que su propósito era predicar el Evangelio, buscar y salvar lo que se había perdido. Podemos cumplir con este propósito en cualquier lugar, en el trabajo, al disfrutar el tiempo libre o en casa. Now, this is an example of a further understanding of what it means to be the Lord's disciple. Esto es un ejemplo de un entendimiento más allá de lo que significa ser discípulo del Señor. Not only are we to live a godly life for God, No solo que vivamos una vida piadosa para Dios, but we're also to be messengers of the gospel. sino que también seamos mensajeros del Evangelio. And when I say messengers, we also need to not only give the message of the gospel, but we need to live the gospel in our own lives. Cuando digo mensajero, no es solo que transmitamos el mensaje del Evangelio, sino que vivamos el propio Evangelio y lo reflejemos en nuestras vidas. If you're not living out the gospel, many people will never hear the words you say. Porque si usted no está viviendo o reflejando el Evangelio, mucha gente no le va a escuchar ni una palabra de lo que usted le diga. Sometimes it's been said in the following way. Se ha dicho de la siguiente manera esta idea, There are 4 gospels in the Bible: que en la Biblia hay 4 evangelios, Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marco, Lucas y Juan. But actually, in some ways, there's also a 5th gospel. Pero de algunas maneras hay un quinto evangelio. And you are the 5th gospel. The life you live should speak of the Lord and the need that we all have for Him. Y es que el quinto evangelio es cada creyente, que nosotros reflejamos de la manera que vivimos al evangelio que estamos predicando. Our lives should be the gospel to others. Entonces nuestras vidas deben ser el reflejo del evangelio a otra gente. Okay? Now we get to the interesting verses I alluded to earlier. Entonces ahora vamos a ver los versículos interesantes que les mencioné hace rato. Otra condición que Jesús estableció para el discipulado, que parece muy difícil, es: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Sin embargo, cuando Jesús dice aborrece, Él está usando una metáfora que significa amar menos. Un discípulo debe hacer de Jesús el objeto de supremo amor y devoción, incluso más que su propia familia, incluso más que su propia vida. Esto no significa que hemos de descuidar a nuestros seres queridos. De hecho, se les amará más, pero a veces el servicio a nuestras relaciones familiares y a nuestros propios deseos pondrán a prueba nuestra lealtad a Jesús. Nosotros debemos darle a Él prioridad por sobre todas nuestras relaciones, si es que deseamos ser sus discípulos. If you had read these verses in isolation, it might have caused you some shock or concern. Si usted ha leído estos versículos de manera aislada, puede preocuparle o puede turbarle algo. What do you mean I'm supposed to hate my mother and father? Porque si usted lee y dice que Jesús dice aborrece a su padre y madre, ¿cómo voy a aborrecer a mi padre y madre? ¿Qué quiere decir esto? We know that we have the command from Scripture to honor mother and father. Si la Biblia misma nos dice que honremos a nuestro padre y madre. Jesus would often say that you're to love one another as I have loved you. Jesús a menudo decía, ámense unos a otros como yo os he amado. So
we have to think a little more deeply about what is meant by the term to hate. Entonces hay que pensar más a profundidad con este término, aborrecer. And the meaning, as he has explained, is to see what is most important in the plan of God for your Y el life. significado, como va a decir ya pronto, es qué es lo más importante según el plan de Dios para su vida. My best word to explain the meaning of hate is really to prefer. Lo que mejor se me ocurre, la mejor palabra, en vez de aborrecer, es preferir. Cualquiera que prefiera a su padre. In other words, you prefer obedience to Christ and His Word over obedience to your parents or pleasing your family in a particular Dicho de way. otra forma es cualquiera que prefiera a Jesús y seguirle a Él en vez de preferir a su padre y madre. I hate to use myself as an example, so please forgive me for what I'm about to say. No me gusta usarme a mí mismo como ejemplo, entonces desde ya les pido disculpas, Rusty and I came to Nicaragua 20 years ago. pero la hermana Laura y yo nos venimos hace 20 años a vivir al país. We left my mother, and she was 95 when we left the States. Nosotros amábamos mucho a mi madre y ella tenía 95 años cuando dejamos el país, los And Estados. Rusty's mother was still living. La madre de la hermana Laura seguía con vida cuando nos venimos. And our children, of course, were there. Nuestros hijos quedaron allá And eventually 4 grandchildren over the years. y con el paso del tiempo ya vinieron 4 nietos. Is Jesus telling me to hate my mother and my children and my grandchildren? Jesús nos está diciendo que aborrezcamos a nuestras madres, a nuestros hijos, nuestra hija, a nuestros nietos. Obviously not. No, no se refiere a eso, But I do prefer to be obedient to God and to pay the price for discipleship, which in my life is not true for everyone. Pero sí prefiero pagar el precio, serle obediente a Dios en mi vida. Claro que la vida de uno no es igual a la de otra gente, eso estamos claros. Not everyone will have to or choose to leave their country and come to another place to live. No todo el mundo elige el dejar su país por irse a otro país al ministerio. O sea, cada caso varía. But I felt like my duty to God, my preference was to come and serve Him here rather than stay with my family. Pero sentí que nuestra, digamos, preferencia fue el venir aquí, servirle a Dios, servir a la gente y dejar atrás a mi familia en ese sentido. And of course, I would add, we were not leaving my mother or Rusty's mother without support and family, and in other words, they were not destitute because we came here at all. Y claro, no fue uno de esos casos en que abandonamos a nuestras madres o que las dejamos como quien dice a la suerte. No, estaban en buen cuidado también. But still yet, the price for us was to leave what we had known and come here and serve the Lord. Entonces, pero eso no cambia el hecho de que digamos que el precio que pagamos nosotros dos fue el dejar atrás toda la vida que conocíamos, las amistades de tanto tiempo, para venir aquí y servirle al Señor. In a more practical way, because most of you, if none of you will ever be asked to pay the price that I just described. Entonces, de una manera más práctica, digamos, porque lo más seguro es que ninguno de ustedes elijan el abandonar su país por irse a otro lado, asumo yo. But there may come a time in your life when there's a conflict Entonces, between doing the will of God and doing the will of your family. Entonces quizá no les pase eso que así pasamos nosotros, pero va a llegar un tiempo en que ustedes estén en una situación de conflicto con su familia por o hago la voluntad de Dios que me manda a hacer esto o cumplo con lo que quiere mi familia. Pueden estar en esa situación. I left the church that I had lived in my whole life about the age of 20, 21 in search of better Bible teaching. At 21. Yeah, I left the church. I had grown up all my life. Sí, yo abandoné, me recuerdo como a los 21 años, la iglesia en la que había crecido, en la que había pasado toda mi vida.
And I was looking for better teaching and understanding of Scripture. Y estuve buscando un lugar con mejor enseñanza y entendimiento de la Biblia. Were my parents disappointed? Por eso estuvieron decepcionados conmigo mis padres. Absolutely. Sin duda que sí. They did not like my choice. Porque a ellos no les gustó que yo me fuera donde había crecido, mi elección. But even at that age, I had an understanding of what was more important. Pero aún a esa joven edad yo tenía un entendimiento de qué era lo más importante. No one knows the future. But I would say if I had stayed in that church, you would never have known me. Obviamente nadie conoce el futuro ni lo potencial, pero lo más seguro es que si yo me hubiera quedado ahí en esa iglesia, yo nunca hubiera venido aquí, nunca me hubiera conocido. ¿Quién sabe qué sería de And I know lo que right es? now Julio's thinking, is that a good thing or a bad thing? Entonces nuestro hermano Julio quizás está pensando ahorita, ¿será eso bueno o malo? Ya no sé. So, it's an important principle of preferring God and His will over the will of other people, and especially family and friends. Entonces es algo muy importante el preferir, digamos. En vez de aborrecer, le gusta decir preferir a la voluntad de Dios que la de sus familiares o amistades o etc. Okay. Let's continue. En ese mismo pasaje Jesús dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús ilustra este requisito al hablar de un constructor y un rey que no tomaron las medidas adecuadas para terminar su trabajo. Esto enseña que como creyentes debemos tomar las medidas adecuadas con las posesiones materiales para hacer lo que Dios nos pide. Este es un asunto de mayordomía, porque si Dios es dueño de todo, hemos de estar dispuestos a administrar nuestras posesiones con fidelidad y entregarlas a Él cuando se nos requiera. This passage includes the observation of the disciples and speaking to Jesus saying, we've left everything for you. Aquí en este pasaje lo que está en mención es cuando Jesús está hablando con sus discípulos y ellos le estaban diciendo, pero lo hemos dejado todo a causa de ti. In a simple statement, Jesus says, essentially, whatever you've given up for me, you will receive back many times over. Y esencialmente lo que Jesús les dice es cualquier cosa que hayan dejado a causa de mí, de seguirme, recibirá muchas veces más. So, when sacrifices are made for God's kingdom, there are rewards now in this life, and there are eternal rewards as well. Entonces cuando hagamos sacrificios en esta vida a causa de procurar hacer la voluntad de Dios, estemos claros que tendremos recompensa en esta vida y en la vida por venir. Okay? Existen otras condiciones para el discipulado, pero las que hemos enumerado implican compromiso, obediencia y algún tipo de sacrificio por parte de los cristianos. Si esto es correcto, entonces el discipulado tiene un costo para el creyente. Tal vez le cueste todo. Puedes ver ahora por qué las condiciones para el discipulado son diferentes a las de la salvación, la cual es solo por gracia por medio de la fe. So we ask the question, do you see the difference? Entonces aquí pregunta el autor del libro, ¿ven la diferencia? Justification, or receiving eternal life, is by grace through faith. Entre lo que es justificación o recibir vida eterna, que es solamente por fe, por gracia, por medio de la fe. And this happens at a moment in time. Y esto sucede en un instante en el tiempo. The cost of discipleship continues throughout your entire life. Sin embargo, el costo del discipulado es un proceso que dura el resto de su vida. Certainly God's grace and our faith to trust Him is involved, of course. Ciertamente la gracia de Dios y nuestra fe de confiar en Él está involucrada, sin duda. But
this process of what we call sanctification or discipleship is distinct from the gospel of salvation and justification. Pero este concepto de justificación por un lado y discipulado por otro es diferente, es distinto From justification, which takes place at a moment in time. a lo que es la justificación, que esa es aparte, que pasa en un momento en su vida, en un instante. And he's going to tell us that again right now. Sí, aquí va a reforzar el proceso del discipulado del autor. Okay? El proceso del discipulado, a diferencia de nuestra salvación o justificación, que es un evento instantáneo, el discipulado es un proceso de por vida. Después de ver las condiciones necesarias para convertirse en un discípulo, es fácil entender que los discípulos no nacen, se hacen. No todo cristiano es un discípulo, aunque cada discípulo debe ser un cristiano. El discipulado es como un viaje. El viaje de cada discípulo tiene un ritmo diferente. Hay momentos de gran progreso, de progreso más lento, de estancamiento e incluso viajes en reversa. Pero un cristiano es un discípulo, siempre y cuando él o ella estén comprometidos con Jesucristo y a viajar hasta el punto donde somos como Él. The new birth, justification, becoming a believer, takes place at a moment in time. Entonces, el nuevo nacimiento, o sea, cuando uno cree en Cristo, ya pasa a ser de incrédulo a creyente, es algo que pasa un instante en la vida. And it's important to know that becoming a believer is not a process that we engage in over time. Y es importante saber de que, digamos, hacerse creyente no es un proceso que usted se involucra por largo periodo de tiempo. In John 5:24, Jesus says, and I'll not quote the entire verse, Como dijo Jesús en Juan 5:24, he says, we have passed from death to life, que hemos pasado de muerte a vida and we will never come under condemnation. y no vendremos a condenación. That's the gospel of salvation or Esa justification. es la parte final del versículo. Ese es el evangelio de salvación o justificación. But this process of sanctification or discipleship is going to go or continues throughout one's entire life. Lo que estamos diciendo es que el proceso del discipulado o la santificación equivale a eso. Ese sí es un proceso de toda la vida, no es un instante, es todo el resto de la vida suya. And this leads to the conclusion of saying, a Christian is born, but a disciple is made. Esto nos lleva a la conclusión, como leímos hace poco, el discípulo se hace, no nace. We're born again at a moment in time, Entonces, nacemos de nuevo en un momento en nuestra vida cuando creemos en Cristo. but to become a disciple takes one's entire life. Pero ya hacerse un discípulo o seguidor de Jesús, eso sí es un proceso de toda la vida. Eso es lo que tratamos de decir. I'm not saying you cannot begin the process of discipleship today. You can. But it's a process which will continue throughout your entire No life. estamos diciendo que no es un proceso que no se pueda comenzar ya. Eso lo comienza usted en el momento que usted decida. Pero hay que estar claro que dura toda la vida. Okay, let's continue. Solo quería hacer un comentario corto. Aquí donde dice, aunque cada discípulo debe ser un cristiano, por cuestión de español, ¿no? Lo que quiere decir es pues que todo discípulo de hecho ya es creyente. Oh, yeah. Pero todo discípulo ya es creyente. Entonces, para ser discípulo uno tiene que ser creyente primero. Y no todos los creyentes pues están dispuestos a ser discípulos. I assume what you're saying is all disciples are Christians, but not all Christians are disciples. Correct, and to be a disciple you have to be able to You have to pay the price. yes, right, Deny yourself, take up your cross. correct. Muy bien, eso, ¿verdad? Muy bien, sigamos.
Un buen ejemplo del viaje del discipulado es la vida del apóstol Pedro. En el relato que hace Juan de él, Pedro se encontró con el Señor desde el principio, en Juan 1, y ya había creído en él de acuerdo a Juan 2:11, y también en el capítulo 6, del 68 al 69. Sin embargo, su vida como discípulo de Jesús muestra momentos en los que su fe es débil, e incluso momentos donde él niega a Jesús. A pesar de ello, Pedro siempre se considera un discípulo. Es interesante que Jesús le dice a Pedro que le siga continuamente, y vemos a Pedro siguiendo a Jesús, no solo desde el principio, sino también durante su negación, su arresto y después de la resurrección. Como ya lo dije anteriormente, un discípulo siempre tiene el reto de ser más discípulo. El hecho de que Pedro siempre aparece en primer lugar entre los discípulos es porque era uno de los más cercanos a Jesús, y eso muestra que Dios tenía la intención que nosotros viéramos a Pedro como una imagen del viaje del discipulado. Pedro es alguien con quien nos podemos identificar. Él ilustra tanto las exigencias del discipulado como la gracia que Dios ofrece para seguirle aún después del fracaso. Así como Pedro, nosotros debemos esperar que nuestro viaje esté lleno de obstáculos, pero al final nos dirigimos en la dirección correcta, hacia Cristo. Peter is also the example of how the discipleship process has its ups and downs. Sí, Pedro también es un ejemplo bueno de cómo el proceso del discipulado tiene altibajos. I'm thinking of two events in the life of Peter that most of you are familiar Estoy with. pensando en dos eventos de la vida de Pedro que la mayoría estamos familiarizados. Peter denied the Lord at the time of his arrest and trial. La negación de Pedro, que fue cuando le negó 3 veces cuando Jesús estaba arrestado. But as John is wrapping up his gospel, he tells us of Jesus' interaction with Peter. Pero al final Juan nos habla, al final de su evangelio, de la interacción de Pedro con Jesús, con Pedro. Peter no doubt felt guilty for what he had done. Entonces sí, sin duda Pedro se sintió culpable de lo que había hecho. But Jesus confirmed to him what his role was as a disciple. Pero Jesús le confirmó a él su papel como un discípulo. Jesus asked him the question, "Do you love me?" Le dijo, ¿me amas, Pedro? And he asked him 3 times. Y Jesús le preguntó 3 veces si le amaba. And Jesus' answer to Peter was, when he said, "Of course you know I love you," Cuando Pedro le contestó ya por tercera vez, sí, tú sabes que te amo, Jesús le dijo, he said, "Feed my sheep, apacienta mi grey. care for others, share the gospel." O sea, impórtate por los demás, comparte el evangelio. We also see another failure in Peter's life in the book Entonces, of Galatians. cosas así. También en el libro de Gálatas vemos una falla del apóstol Pedro. Like so many Jews, he was still a bit confused about the nature of Jew and Gentile and how they were to interrelate. Como tantos judíos de esa época, digamos, cuando estaba reciente el evangelio, estaban confundidos respecto a entrar en lo que es la gracia, pero aún conservar las cuestiones de la ley vigentes. And it was the Apostle Paul who set Peter straight about things regarding that Gentiles were a full part of God's plan in the church. Entonces, el apóstol Pablo es el que, digamos, confrontó a Pedro en este asunto de que los gentiles eran parte completa del cuerpo de Cristo. So Peter was like many Jews. He was learning and struggling to accept the full participation of Gentiles within God's plan. Sin tener que cumplir con las cuestiones judaizantes, las cuestiones de la ley, que ahí es donde Pedro estaba luchando. Entonces, esa era la realidad que Pablo le dijo, que los gentiles tienen tanto peso como los judíos. God had to give Peter a vision to get him to go to Cornelius' house to bring the También gospel. Dios le tuvo que dar a Pedro
una visión para que fuera a la casa de Cornelio. The point here is do not be discouraged. O sea, el punto es que aquí que nadie debe estar desanimado. As we progress through this process of discipleship, we will all from time to time fail. Porque a medida que avanzamos en el proceso del discipulado, todo mundo va a fallar de vez en cuando. But God's grace is sufficient to allow us to move forward even in failure. No hay duda, pero la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos a continuar, a levantarnos y continuar aún en medio de la caída. We have all failed, we all will fail, but we must continue Entonces, to move forward. todos hemos tropezado, algún día cualquiera va a tropezar, solo hay que levantarse y continuar. All right, we'll stop here. We'll see you next week. Así es. Bueno, muchas gracias por haber asistido, gracias por escucharnos. Si Dios quiere, sería la próxima semana. Someone would like to pray for us? Estamos con clases un poco más cortas, ¿verdad? Más al grano y nuevamente gracias. ¿Alguien quisiera despedirnos en oración, por favor? Sí. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, te decimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Permítenos llevarnos esta palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Meditemos, que podamos meditar en ella, Señor. Podamos aprender más de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en discípulos tuyos, Señor, y que podamos compartir, Señor, el Evangelio con otras personas que lo necesitan. Que esas personas también puedan aceptarte como tu Señor, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos esta semana, por traernos bien. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Que podamos, Señor, seguir atendiendo también de tu palabra, Señor, en el transcurso de la semana. Danos con bien, Señor, y deseosos de aprender más en la próxima semana. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.